sorprendió que pasó esa desgracia. Lo primero que llama la atención en este caso es una publicación que hace Yesenia Ivonne Castillo Candela el 3 de julio del año 2022. Subió una foto a sus redes que titula Embarazo Feliz. Ya le faltaba muy poquito para que naciera su bebé y en esa imagen se le ve muy ilusionada hablando de la llegada de un nuevo integrante de una familia grande que ya lo esperaba con cariño y con regalos. Y entonces cuando uno ve esa publicación y luego se entera de todo lo que pasó después, el contraste es bastante fuerte. Y ahí es donde empiezan las preguntas sobre qué estaba pasando realmente en esa familia. Ese mismo día, mientras en Veracruz, Boca del Río, la atención estaba puesta en el carnaval, desfiles, comparsas, música, mucha gente en la calle. En cambio, por otra parte, en la colonia Ejido I de Mayo Sur, algunos vecinos reportaron gritos de auxilio que rompían por completo la calma del lugar. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda que les señalaron, se encuentran con el portón abierto y con un ambiente que, según sus propios reportes, ya les hacía ver que algo muy grave había ocurrido en ese lugar. Que no voy a entrar mucho en detalles de la escena porque no es el objetivo, pero sí es importante decir que desde ese momento se empezó a hablar de uno de los casos más fuertes registrados en esa región de los últimos años, o mejor dicho, en los últimos años. Se registró en la noche de este domingo, aproximadamente a las 11:45, uno de los hechos más violentos de los que se tenga registro en últimos meses. Desde el principio, este caso dejó muchas preguntas en el aire. La gente quería entender qué había pasado realmente con la familia Castillo Candela y qué pudo haber llevado a un desenlace tan triste, tan lamentable, tan fuerte. Y conforme fueron saliendo los primeros datos de la investigación, la sorpresa fue enorme. La comunidad se impactó porque quedó claro que esto no era un caso común, sino algo mucho más complejo de lo que cualquiera imaginaba al inicio. Los Castillo Candela eran originarios de Ciudad Lerdo, Durango. Se habían mudado a la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, 6 años antes de los hechos, buscando una vida más próspera, y con mucho esfuerzo habían logrado construirla. José Luis Castillo Hernández y María Concepción Candela Barbosa, de 63 y 62 años, eran el matrimonio que encabezaba este clan. No obstante, no eran una familia común de clase media. El patriarca José Luis, junto a su esposa y sus hijos e hijas, contaban con una exitosa cadena de carnicerías en la zona centro del puerto de Veracruz de nombre Carnicerías Karim. La familia Castillo Candela era dueña de la empresa Carnes Yami. Vecinos y quienes trabajaban con ellos pues los recuerdan como una familia unida, sin problemas. El patrimonio de los Castillo Candela fue creciendo poco a poco gracias a la compra y venta de ganado y carne. Con el correr de los años fueron expandiendo sus propiedades hasta abarcar 3 casas y recientemente otro terreno que en él construían lo que aparentemente sería un establecimiento, pero solo quedaron los cimientos de lo que pudo ser. Aunque tenían una buena situación económica, propiedades lujosas y terrenos amplios, los vecinos los describían como personas tranquilas y discretas. No presumían sus bienes, al contrario, casi no se les veía en la zona y rara vez socializaban con alguien. Sorprendió que pasó esa desgracia. Y se les hacía raro porque ellos no se dejan ver mucho. Ellos siempre nomás llegan así en sus cochecitos. Así como ve la casa, así día y noche y tarde se ve. Por eso no se sorprendió. Pues da miedo, mija, da miedo salir. Quizás por eso nadie había sospechado que había algo malo en esa familia. Algo que estaba corroyendo poco a poco desde dentro hacia afuera. Nadie imaginaba que detrás de esa calma aparente se estaban acumulando broncas y resentimientos oscuros que estaban a punto de explotar de la peor manera. Pero, ¿qué sucedió aquel día del carnaval? En la noche del domingo 3 de julio, casi a la medianoche, un comando armado entró a la fuerza en un domicilio de la colonia Ejido I de Mayo Sur del municipio de Boca del Río. La propiedad estaba tan solo a unas cuadras del cuartel de la Boticaria, sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero esa cercanía no sirvió de protección. Nadie estaba preparado para lo que venía. En cuestión de segundos, el interior de la vivienda se convirtió en una lluvia de balazos dirigida contra todos los integrantes de la familia. No hubo piedad, ni siquiera para los más jóvenes.
Fue en este domicilio ubicado en la esquina de Covarrubias y Úrsulo Galván de la colonia 1 de Mayo en Boca del Río, en donde se suscitaron los lamentables hechos la noche del 3 de julio. Sin embargo, ningún vecino se percató de lo que estaba ocurriendo. El silencio de la tranquila noche nunca fue interrumpido. Ninguno de los habitantes de la colonia 1 de Mayo Sur escuchó las detonaciones de las armas de fuego que utilizaron los malvivientes. Se trata de un evento que tiñe de las actividades del Carnaval de Veracruz 2022, mismas que han sido bastante criticadas durante los últimos días por la inseguridad que ha predominado. En el discurso oficial se decía que Veracruz era una de las ciudades más seguras del país. Ese era el mensaje que a los políticos como la de abrazos no balazos estaban funcionando y que la situación iba mejorando. Pero pues ya cuando revisas lo que realmente viven las personas en el día a día, te das cuenta de que la realidad no coincide con este panorama tan optimista, y más si ves el canal de Pepe Misterio. Los reportes en Todos Ciudadanos muestran que siguen ocurriendo muchos hechos que afectan directamente a la población. Esa diferencia entre lo que se anuncia y lo que se vive es clave para entender el contexto en el que se desarrolla este caso. El presidente de la República de alguna manera lo ha arropado y le ha dado siempre pues, las mejores palabras cuando se refiere a seguridad en ese estado, y la verdad es que los resultados, por lo que estamos platicando en este momento, no son los mejores. Cuando ves los datos de los primeros 4 meses del año 2023, llama la atención que en Veracruz se registraron 11 eventos considerados masacres, es decir, situaciones con 3 víctimas o más. Con eso, el estado quedó solo por debajo de Guanajuato, Chihuahua y Guerrero en niveles de violencia. En ese mismo periodo hubo 716 víctimas mortales, entre ellas 20 feminicidios con extrema agresión, 12 casos relacionados con el sufrimiento, con la tortura, y 3 hechos que involucraron a personas de relevancia pública. A todo eso también se suma algo que muchos habitantes y medios de comunicación han señalado desde hace años: la posible relación entre autoridades locales y grupos delictivos, lo que tú y yo ya sabemos. Incluso hay señalamientos sobre presuntos sobornos. Y si regresamos al año 2022, el año en que ocurrió el caso de la familia Castillo Candela, Veracruz encabezó la cifra nacional con más de 1,000 víctimas registradas entre enero y octubre. Un contexto que explica por qué este caso generó tanta preocupación desde el principio. Cobro de piso y las masacres que según ya no había en esta administración, hoy los veracruzanos son testigos de que efectivamente así se llevan a cabo todavía. El ambiente que se vive hoy en Veracruz refleja una preocupación constante entre la gente. Muchas personas sienten que hay impunidad y que las autoridades no están respondiendo como deberían o no hacen nada. Y eso ha cambiado la manera en que viven su día a día. Hay quienes prefieren no compartir información personal cuando toman un taxi, otros eligen trabajar desde casa para evitar riesgos, y también hay quienes dejan de salir por las noches. Son hábitos que con el tiempo se han vuelto parte de la rutina, los normalizamos y hablan del nivel de alerta en el que se mantiene buena parte de la población. El alboroto de la comunidad comenzó cuando los residentes vieron el operativo policial que se implementó en la zona y en el que incluso participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El reporte de las autoridades hablaba de un hombre herido. Cuando llegaron, lo encontraron aún con vida, pero falleció mientras era trasladado al hospital. Sin embargo, en este caso solo era la punta del iceberg. Dentro de la vivienda, los agentes estaban por descubrir algo mucho más grave. Ni siquiera sus propios ojos entrenados pudieron soportar lo que encontraron. Toda una familia había sido atacada de manera brutal. 11:45 de la noche, dentro de un complejo habitacional conformado por 3 casas conectadas entre sí en la colonia 1 de Mayo. Cuerpos sin vida rodeados de charcos de sangre, asesinados con una brutalidad que dejaba entrever el odio. En total, eran 7 los miembros de la familia Castillo Candela asesinados, de edades de entre 15 y 63 años. No obstante, entre tanto mar de sangre, encontraron algo de esperanza. Mientras revisaban las habitaciones de la propiedad, hallaron a 3 sobrevivientes del tiroteo: Yesenia Ivonne, hija del matrimonio, y 2 menores de edad, su hijo y una sobrina. Pero Yesenia Ivonne N., junto con su hijo y su sobrina, también se encontraban en la casa, pero ellos resultaron ilesos del ataque. Al parecer habían logrado esconderse del ataque inesperado que terminó con casi todo el clan. La mujer, en un acto de valentía, los protegió en sus brazos. Después de ese momento tan traumático para todos, los investigadores contaban con el testimonio de Ivonne para intentar identificar a los responsables de lo ocurrido. Toda la ciudad quedó devastada ante una pérdida de tal magnitud.
entre ellos un adolescente que tenía toda una vida por delante. Los pedidos de justicia no se hicieron esperar y la fiscalía abrió una carpeta de investigación de manera inmediata. Pues da miedo, mija, da miedo salir, porque no sabes lo que te vas a esperar, porque los malos no respetan a nadie. Se confirmó que el múltiple homicidio se perpetró alrededor de las 23:45 horas del domingo y las personas asesinadas fueron identificadas como José Luis, de 63 años, María Concepción, de 61, Óscar Castillo, de 43, Mario Alberto, de 39, María de la Luz, de 45, Yuridia Edith, de 45, y un adolescente identificado con las iniciales OVC, de 15. Ahí llegó un grupo de sicarios, disparó contra todos e incluso les dieron el tiro de gracia. Según las autoridades, los agresores habrían utilizado silenciadores, por eso nadie escuchó el ataque. Pero lo más inquietante fue otra cosa. No había señales de forcejeo en el portón. Eso indicaba que alguien les abrió la puerta. Alguien de total confianza. Alguien con acceso directo a la vivienda. Los vecinos dicen no haber escuchado nada. ¿Por qué? Porque los asesinos usaron silenciadores, se llevaron los casquillos percutidos y no violaron ninguna cerradura. Ante esta revelación, las miradas se dirigieron a uno de los 3 sobrevivientes, Yesenia Ivonne, quien de manera extraña resultó ilesa. Esto resultó sospechoso para los investigadores, por lo que realizaron un cateo en la vivienda de la sospechosa. Allí encontraron una bala del mismo calibre y marca de los casquillos que creían que se habían utilizado en esta masacre. Ante las acusaciones de ser una de las asesinas de su familia, Yesenia aseguró que era una víctima más y se había resguardado junto a los menores para salvar su vida y la de ellos. No obstante, había otro dato no menor que hizo que las sospechas contra ella aumentaran. El padre de Ivonne le había quitado la administración de las finanzas de las carnicerías por un desfalco millonario. Ante este mal manejo de dinero, se habría iniciado un conflicto familiar que desembocó en la masacre del 3 de julio del 2022. Una de las líneas que se manejó en la investigación fue la posibilidad de que Yesenia hubiera desarrollado un resentimiento hacia su padre, sobre todo después de que él redujera el papel que ella tenía dentro del negocio familiar. Esa idea surgió porque Yesenia creció en un ambiente de abundancia, con muchas comodidades y con una estabilidad económica que parecía garantizada. Cuando alguien vive entonces así durante tantos años y de pronto todo cambia, ese golpe puede generar tensiones fuertes y ese fue uno de los escenarios que algunos investigadores consideraban. Desde ese punto de vista, entonces, las autoridades tomaron en cuenta que un conflicto económico podía ser un factor importante dentro del caso, algo que, en teoría, podría llevar a decisiones muy extremas dentro de una familia. Aún así, pues, esta sigue siendo solo una de varias hipótesis, una teoría que se fueron analizando o que se han estado analizando y que todavía están en un debate. De la llegada del convoy de las unidades de elementos de la Policía Ministerial de Veracruz que lograron la detención en Ciudad Lerdo, Durango, de Yesenia N. Con esta revelación, un mes después de los hechos, se llevó a cabo la detención de Yesenia Ivonne en Durango. Al momento de su captura, la acusada estaba embarazada, transitando la última etapa de gestación. Pero, ¿cómo pudo una mujer embarazada quitarle la vida a toda su familia? Fue detenida el martes en Ciudad de Lerdo, en Durango. Las autoridades estaban convencidas de que Yesenia no pudo actuar sola. Creían que había más personas involucradas, probablemente atacantes contratados a quienes ella misma les habría abierto las puertas de esta casa. Se detuvo a la presunta responsable intelectual de este multihomicidio. Es miembro de la familia, lamentablemente. Ante su estado de embarazo avanzado, la defensa de la mujer pidió el arresto domiciliario hasta la llegada del juicio. No obstante, la jueza no le concedió el beneficio de resguardarse en su domicilio a pesar de su condición, ya que se encontró que presuntamente actuó con premeditación, traición, saña y bastante crueldad. Ante la decisión, el abogado defensor dijo ante los medios que ninguno de los 30 supuestos testigos de la policía señaló o demostró que la joven de 35 años tuvo algo que ver con este suceso. Según él, lo único que mantenía a Yesenia en la cárcel era la teoría de que ella les abrió la puerta a estos criminales. No obstante, no se encontró un arma ni siquiera el número de los supuestos asesinos involucrados. Fue la propia hija y hermana de las víctimas quien abrió la puerta a la muerte.
Además señaló que Yesenia tenía casi 8 meses de embarazo y que fue detenida bajo el argumento de que había escapado a Ciudad Lerdo, Durango. Sin embargo, ella aseguró que solo viajó para sepultar a sus familiares, ya que eran comerciantes de carne originarios de esa región. No hay armas, no hay evidencias, no se sabe ni siquiera cuántas personas se metieron a esa casa a asesinar, porque según no se robaron nada. Un dato no menor fue el testimonio de los 2 menores sobrevivientes, quienes declararon que Yesenia los habría resguardado de los criminales. Por su parte, Yamilet Castillo Candela, hermana de la acusada, cree en su inocencia, por lo que exigió justicia para ella y, por supuesto, para su familia. Reiterar que yo creo en la inocencia de mi hermana y está siendo víctima de todo esto y realmente los culpables no sabemos dónde están. Yo pido justicia porque fueron 7 y nos dejaron incompletos. Los familiares de Yesenia solicitaron que se abriera una nueva investigación contra los que intervinieron en el caso, porque según ellos, la misma policía robó desde autos hasta dinero que había en la casa, supuestamente alrededor de 2 millones de pesos. Luego del crimen, el portón, que el día de los hechos estaba en buen estado, se encontraba roto y sin puerta. Las viviendas fueron saqueadas a pesar de que permanecen bajo resguardo policial. El abogado acusó que quienes realizaron el saqueo fueron los que investigaron. Aunque la defensa presentó pruebas a favor de Yesenia, finalmente fue vinculada al proceso como presunta responsable del delito de homicidio doloso calificado y se le ordenó 2 años en prisión preventiva. En un momento de su detención, Yesenia intenta hablar con los medios. De hecho, hay un fragmento donde se ve claramente que quiere decir algo, pero no la dejan. La retiran de inmediato y la ingresan a las oficinas. Esa escena llamó mucho la atención porque fue uno de los primeros intentos visibles de ella por dar su propia versión de lo que estaba pasando. La presunta culpable, al bajarse de la unidad, pretendía dar alguna declaración. Después de que la detuvieron, Yesenia Ivonne alcanzó a decir unas palabras y desde ese momento quedó la duda sobre qué era exactamente lo que quería comunicar. Muchos se preguntaban si estaba tratando de hablarle al país entero, que seguía su caso minuto a minuto. Otros pensaban que quizás quería negar lo que se le había señalado o incluso mencionar a alguien más, tal vez algún posible implicado. Ese intento de hablar generó muchas interpretaciones y se volvió parte del debate público porque dejó claro que ella quería decir algo, pero nunca vamos a saber o nunca supimos qué. Se ha filtrado por allí que pudiera tratarse de la pareja o del marido actual de Yesenia, que no ha sido detenido, pero que todavía hay órdenes de aprehensión por cumplir. Mediante una audiencia virtual, se le concedió 4 meses más de investigación complementaria y se ordenó que en todo momento tuviera acceso a la atención médica, especialmente durante el parto. A mediados de agosto, tan solo semanas después de su arresto, Yesenia dio a luz por cesárea a un bebé del sexo masculino en las instalaciones de la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante el proceso, las autoridades reforzaron la seguridad en los alrededores y en los pasillos del hospital ante el temor de que algún cómplice intentara ayudarla a escapar. Después de recuperarse, Yesenia Ivonne fue trasladada de regreso a su celda en el penalito de la colonia Playa Linda. Fue vinculada a proceso Yesenia N., identificada como autora intelectual del homicidio de 7 de sus familiares, entre ellos incluidos sus padres. Para mucha gente fue muy difícil entender cómo una mujer embarazada podía estar relacionada con un caso así tan turbio. Y es que el contraste es fuerte. Alguien que está por traer una vida al mundo, pero al mismo tiempo envuelta en hechos que afectaron directamente a quienes iban a ser parte de la familia de ese bebé, sus tíos, sus primos, sus abuelos. Ese choque entre lo que se veía por fuera y lo que estaba pasando realmente generó muchas preguntas desde el principio, sobre todo porque el niño llegó al mundo en medio de una situación bastante complicada. Pese que es un lugar diseñado para recluir adultos que han cometido delitos, en él viven actualmente 106 menores quienes acompañan a sus madres a pagar sus condenas. Las condiciones para las niñas y los niños que viven en prisión junto a sus mamás son realmente difíciles, complicadas. Hay menores que nacen ahí mismo y pasan sus primeros años detrás de los muros, creciendo dentro de un ambiente que nunca fue pensado para ellos. En México se calcula que más de 500 niñas y niños viven así y solo en Veracruz son 56.
Y aunque desde el 2016 existe una ley que reconoce derechos como la maternidad, la lactancia y la protección integral de estos pequeños, la realidad es que en muchos casos esas garantías no se cumplen como deberían. Todo esto afecta su desarrollo y su seguridad también, especialmente porque su primera infancia la están viviendo en un lugar que no está diseñado para ellos. Si sale a jugar, sale conmigo, yo no lo dejo solo. Porque luego, por si en el kilómetro, huele mucho a droga. En Veracruz la situación es todavía más complicada y aunque es uno de los estados con más niñas y niños viviendo en prisión junto a sus mamás, no existen áreas de maternidad ni espacios pensados para su desarrollo. Tampoco hay una infraestructura adecuada para asegurarles una alimentación correcta durante sus primeros años. Estos pequeños deben permanecer con sus madres por lo menos hasta los 3 años y la falta de estas condiciones básicas muestra el rezago tan grande que hay en la atención que deberían recibir. Los niños en prisión pueden permanecer desde que nacen hasta los 5 años, 11 meses. Algo que también refleja la situación de estos menores es el acceso al juego. Solo cerca del 21% de las niñas y niños que viven en prisión tienen juguetes o materiales para jugar de manera constante. La mayoría depende de lo que les puedan donar asociaciones civiles, grupos religiosos, familiares o incluso mujeres que ya salieron de prisión y deciden compartir lo poco que tienen. Y esto pues es importante porque el juego no es un lujo, es un derecho y una parte fundamental del desarrollo de cualquier pequeño. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó evidencia sobre la logística del homicidio, incluyendo la apertura de la vivienda y el acceso de los agresores. Yesenia Ivonne sería la presunta autora intelectual, es decir, que habría planeado asesinar a sus familiares. Es la hija del dueño de las carnicerías. Los agresores atacaron a los habitantes con disparos y también utilizaron un arma blanca. Después de la tragedia, Yesenia fingió ser una sobreviviente cuando llegaron las autoridades que la encontraron en un aparente estado de terror y angustia por lo ocurrido. Algunos de los occisos fueron asesinados con arma punzocortante y otros a balazos. Presuntamente Yesenia Ivonne se había salvado y protegió a su hijo y a una sobrina. Según la Fiscalía, el móvil del crimen había sido la herencia familiar, incluyendo varias carnicerías que poseían, y un supuesto fraude millonario que Yesenia había cometido junto a su pareja al administrar esos negocios. Al ser descubierta, la familia redujo su participación en la herencia, lo que habría desencadenado su decisión de ordenar el asesinato. El homicidio lo cometió debido a una disputa por una herencia. Las autoridades ya buscan a un presunto cómplice. La presunta autora intelectual habría aprovechado el alboroto del tercer desfile del Carnaval de Veracruz para permitir la entrada de los atacantes que terminaron con la vida de su familia. Después de lo ocurrido, Yesenia Ivonne viajó a Durango para ocultarse por un tiempo. En la resolución judicial emitida el 10 de octubre del 2025, fue hallada culpable como multihomicida de su familia, incluidos su padre y su madre. La acusación de culpabilidad contra Yesenia por la muerte de toda su familia fue un baldazo de agua fría para su abogado defensor y los familiares que aseguraban que era tan solo un chivo expiatorio de algo mucho más oscuro. Jamás hay un acto de investigación de la Fiscalía General del Estado para soportar esta acusación que están haciendo sin ningún señalamiento. No saben ni siquiera cuántos entraron al domicilio y cuántos cometieron el crimen. Una vez declarada culpable, la Fiscalía de Veracruz buscó imponerle una sentencia de 490 años de prisión a Yesenia Ivonne Castillo Candela por homicidio calificado. Durante el juicio, organizaciones civiles y colectivos en contra de la violencia familiar exigieron la pena máxima y resaltaron la importancia del fallo como un precedente en la lucha contra los delitos intrafamiliares. No obstante, contra todo pronóstico, la decisión del jurado fue calificar el crimen como homicidio doloso simple y condenarla a solo 20 años de prisión, pese a las pruebas en su contra. Aunque su responsabilidad fue acreditada, la calificativa del delito fue desistida, lo que reduciría esta pena. Tras la lectura del fallo, tanto la defensa como los representantes de las víctimas anunciaron su intención de presentar recursos de apelación, unos para reducir aún más la condena y otros para acrecentarla. Lo que piden es una sentencia ejemplar,
pues se trata de un crimen de alto impacto que no puede quedar impune. Hasta ahora Yesenia Ivonne es la única sentenciada por esta masacre. Sin embargo, la investigación penal continúa abierta, pues existen indicios de que más personas participaron en este multihomicidio, probablemente sicarios contratados por la autora intelectual de este crimen. Cuando se revisan los análisis sobre seguridad en Veracruz, hay un dato que llama muchísimo la atención, y es que alrededor del 70% del territorio tiene presencia de grupos dedicados a actividades ilícitas. Se calcula que operan cerca de 7 organizaciones que influyen en más del 60% del estado, lo que incluye alrededor del 89 municipios. Todo esto muestra pues lo complicado en el contexto de seguridad en la región y por qué las instituciones enfrentan tantos retos para mantener el control. Donde la violencia no da tregua es en Veracruz. En menos de un mes hubo más de 20 muertes violentas. Solo al norte de la entidad. 20 muertes violentas solo en una parte de Veracruz. Los informes sobre seguridad pública también señalan que alrededor de 72 municipios en Veracruz tienen presencia o influencia de grupos identificados como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según distintos análisis, esta organización se ha ido expandiendo, presionando e infiltrándose en estructuras locales, y eso le ha permitido operar actividades como extorsiones, cobros a comercio, robo de hidrocarburos, trasiego de sustancias ilícitas, robo de vehículos y hasta el cobro de cuotas a personas migrantes. Todo esto muestra la magnitud del problema y lo complejo, lo complicado que es el panorama de seguridad en la región. Cuerpos desmembrados, secuestros, extorsiones y ejecuciones se han vuelto el pan de cada día. En su momento también se habló de la posibilidad de que Yesenia hubiera recurrido a integrantes del grupo conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación o las 4 letras. Esta idea surgió porque varios reportes señalan que ese grupo tiene bastante influencia en municipios como Boca del Río, donde mantienen cierto control en distintas zonas. Pero es importante también aclarar que esta fue solo una de las teorías que circularon públicamente y que, como cualquier hipótesis, pues necesita pruebas sólidas para poder confirmarse. El caso Castillo Candela sigue siendo uno de los hechos más impactantes de los últimos años en Veracruz y Durango. Pero lo que más indignación ha causado no es solo la gravedad de lo ocurrido, sino la baja condena que recibió la responsable. Con la sentencia actual, podría recuperar su libertad alrededor de los 50 años e incluso antes si obtiene beneficios por un buen comportamiento o lograr reducir su pena en futuras apelaciones. Llegando al final de este video, quizá muchos se pregunten, ¿qué pasa por la mente de una persona que decide matar a toda su familia? Pero en México han ocurrido varios casos muy parecidos y algunos se hicieron muy conocidos por la forma en que se dieron a conocer. Por ejemplo, en el año 2021, las autoridades detuvieron a un hombre identificado como Alexis Ismael N., señalado por la muerte de sus padres en Montemorelos, Nuevo León, presuntamente para quedarse con la herencia. También está el caso de Tlaxcala, donde un hombre identificado como Ismael N. fue detenido después de la muerte de sus padres y 2 hermanas. Según la investigación, habría planeado todo para quedarse con la fortuna familiar del sector textil. Y en 2025 también ocurrió otro episodio, pero en Querétaro, cuando un hombre fue detenido tras la muerte de un familiar, que al parecer motivado por quedarse con un terreno en Amealco de Bonfil. Y en general, estos casos abren una pregunta muy difícil y es, ¿qué puede llevar a alguien a actuar en contra de su propia familia, de su propia sangre? Los especialistas pues explican que para entender este tipo de conductas se suelen dividir las personalidades en 3 grandes grupos. El primero, los neuróticos, donde está la mayoría de la gente que viven con las preocupaciones normales del día a día. Luego están los psicóticos, que pueden tener dificultades para reconocer la realidad, y las personalidades perversas, que pueden también parecer sociables, pero son manipuladoras y no muestran empatía. Y así, cuando una persona actúa motivada por un beneficio económico como una herencia, los expertos suelen identificar rasgos psicopáticos, planeación, falta de culpa y una visión muy fría de los demás. Y eso lleva a otra pregunta, y es, ¿puede alguien así reinsertarse en la sociedad? Pues yo lo veo complicado, pero según peritos forenses, depende del tipo de personalidad, pero en los casos donde hay rasgos psicopáticos perversos, la posibilidad de rehabilitación es muy baja o casi nula. Y por último, ¿ustedes creen que este es el caso de Yesenia Ivonne? ¿Piensan que podría llevar una vida normal cuando recupere su libertad?
Te leo en los comentarios y no olvides seguirme en mis redes sociales. Si te gustó este video, pues tengo que darle las gracias a Susi por invitarme a este canal que lleva por nombre Sí Sentencia, y déjame aquí abajo tus comentarios y dime qué opinas.